Qué bendición, una vez más estamos transmitiendo. Tenemos al pastor Max Mancio de Mazatenango. Él está en Iglesia Príncipe de Paz. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, pastor Edgar. Nos alegramos de que usted esté con nosotros. Gracias. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema. El tema es la alabanza y la adoración, pero el enfoque que el pastor Max nos va a dar hoy es muy interesante. Cuéntenos, pastor. Amén. Gracias, pastor, antes que todo por la oportunidad. Quisiera tocar el tema alabanza y adoración en el Espíritu. Ajá. Basado en el pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 24. Es un pasaje en el cual encontramos la historia de cuando Jesús platica con la mujer samaritana. Excelente. Y en ese pasaje, específicamente en el versículo 20, Jesús le dice, ¿verdad? O le revela más bien, porque hasta ese momento no había sido revelada esta verdad que Cristo dijo. Jesús le dice a la samaritana, ¿va? Jesús entra en un diálogo con la samaritana acerca de la adoración, ¿verdad? La samaritana le dice, nuestros padres, el versículo 20 específicamente dice, nuestros padres adoraron en este monte. Ajá. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, dice. Y el primer punto, quiero dividir o clasificar la pequeña enseñanza en dos frutos de alabar y adorar en el Espíritu, una exigencia y una promesa. Excelente, pastor. 4 puntos. Se oye muy interesante, así que quédese en sintonía, deje un comentario o comparta esta transmisión, porque esto se pone bueno, la alabanza y la adoración en el Espíritu. Amén. Vamos a empezar por el orden en que la Biblia describe, ¿verdad? O desarrolla esta historia con los dos frutos o las dos consecuencias que se dan de la alabanza y la adoración en el Espíritu. Y lo primero que podemos ver es cómo Jesús le responde, ¿verdad?, a la mujer samaritana, que llega el tiempo en que no se adorará, le dice Jesús a la mujer, ni en el monte ni en ningún otro lado. Lo primero que encontramos aquí es que la alabanza y la adoración, cuando se hace en el Espíritu, rompe paradigmas. Se rompen paradigmas, se rompen mentalidades, religiosidades, valga la pena decirlo, cosas sociales, cosas culturales, que muchas veces la esencia del Señor o de dirigir al pueblo a un encuentro con el Señor, lo que hace es limitar al pueblo, limitarlo de la presencia de Él, excluirlo hasta cierto punto. Y Jesús empieza diciéndole, porque se piensa que es en algún lugar en específico, ¿verdad? Sí, inclusive algunos ponen su fe en lugares específicos, y si no es ahí, ni es alabanza, ni es adoración, y mucho menos que los escuche el Señor, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí es en donde tenemos el punto también de la religiosidad. Exacto. Excelente, pastor. Entonces lo primero que encontramos, ¿verdad? El primer fruto que encontramos acerca de la alabanza y la adoración en el Espíritu es que esa adoración rompe esos paradigmas, nos libera hasta cierto punto de religiosidades y paradigmas, y nos ayuda a unirnos, no solamente a unirnos, sino también a enfocarnos en nuestras similitudes, en nuestras cualidades que nos unen y no en las cosas que nos dividen. Eso es lo primero. Lo segundo es que la alabanza y la adoración en el Espíritu le rinde honra a la majestad de Cristo y no al lugar. No al lugar, no al lugar, porque encontramos también ahí en esas mismas palabras que Jesús comparte con la mujer, ¿verdad? En el 21 Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene, dice. Específicamente el versículo 21, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Adoraréis al Padre. Cómo Jesús le quita de la mente a la mujer samaritana el concepto de que la presencia de Dios está en un lugar específico. Y Jesús, con estas palabras que le dice, ¿verdad?, Él está diciendo y nos insta, a nosotros también nos dice en esta hora, que nunca debemos olvidar que la presencia de Dios está donde se invoca el nombre de Jesús.
ahí es donde está la presencia de Dios, no en un lugar específico, ¿verdad? No sino que donde se invoca, Ajá. en el lugar, en la circunstancia, en el tiempo, ¿verdad? Exacto. En donde se invoca, o sea, la clave es invocar el nombre del Señor. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, ¿verdad? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Excelente. El Señor está donde lo invocan. El edificio no tiene nada que ver la adoración en espíritu y en verdad, o la adoración en el espíritu. No tiene nada que ver con un edificio, no tiene nada que ver con un lugar o con un punto geográfico. Tiene que ver con que se nombre el nombre de Cristo y se reconozca ese nombre, se honre ese nombre, ¿verdad? Eso es lo segundo que creo que encontramos. Excelente. Y vale la pena mencionar este punto, ¿verdad? Porque hoy en día lastimosamente escuchamos y vemos, ¿verdad? Infinidad de músicos, de cantantes, de ministros, de adoradores, entre comillas, ¿verdad? Y todo, que muchas veces dependen de un lugar, o lastimosamente hasta dependen de cierta cantidad de gente, ¿verdad? Para adorar con todo su corazón. No digamos los tristes casos, ¿verdad? De músicos o de cantantes o de adoradores que ya no van a eventos donde no hay una remuneración económica. Es triste pensar en eso, porque Jesús a través de este pasaje nos dice: los verdaderos adoradores, los adoradores en espíritu y en verdad, ajá. No importa el lugar, no importa si hay remuneración económica o no. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero el obrero no debe ir tras ese no objetivo. Es el enfoque. No debe ser jamás el objetivo. Y Jesús nos dice a través de este pasaje, ¿verdad? Los adoradores en espíritu y en verdad, los adoradores en el espíritu, no les importa el lugar, no les importa la remuneración, no, ellos cantan y adoran igual frente a miles de personas o a cientos de personas, como también frente a 2, 3 personas, o incluso frente a nadie. Frente a nadie, es su devocional. Exacto, exacto, pastor. La adoración es una cuestión personal, y el verdadero adorador lo único que quiere es honrar la majestad y la belleza del Padre Celestial. Amén. Esos son los dos frutos. Muy excelente, porque se está hablando acerca de que el que quiere adorar al Señor, pues no tiene que ver ni el lugar, no tiene que ver ni la cantidad de personas, sino que es una conexión entre Dios y el adorador, ¿verdad? Y que también no tiene que ver por un beneficio, sino que tiene que ver porque Él se lo merece. Continuemos, pastor. Amén. Hemos explicado ya los dos frutos, ¿verdad? Dos consecuencias que hay muchas más seguramente, ¿verdad? Pero por cuestión de tiempo y para este tema en específico nos vamos a enfocar en esas dos. Le mencionaba también al principio, pastor Verga, de una exigencia que hay en este pasaje. Ajá. En el versículo 22, Jesús le dice a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Escuche bien estas palabras de Jesús, muy profundas. Ajá, ajá. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hay una exigencia que Jesús marca aquí para los adoradores en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad exige conocimiento, sabiduría, en otras palabras, preparación, entrega, deseos de ser mejor. En el libro de Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, perdón, capítulo 16, versículos 14 al 16, capítulo 16, versículos 14 al 16, nos habla de cuando el rey Saúl, que en ese momento todavía era rey, tenía un espíritu inmundo que lo atormentaba. Él ya había maquinado cosas malas contra el futuro rey David, ¿verdad? El salmista, que también es muy conocido por su corazón conforme al corazón de Dios. Ajá. Y él ya había maquinado maldad, como el Señor ya le había dicho que su reino había terminado, contra muchas personas, ¿verdad? Y la palabra es clara cuando dice que él solicitó a alguien que tocara bien. Así lo dice específicamente la Biblia: traedme a alguien, dice que dijo el rey Saúl, que toque bien para mí. ¿Qué nos quiere decir eso? Que los reyes de la tierra, en este caso Saúl, exigen excelencia,
imagínese cuánto más querrá excelencia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Excelente, pastor, porque algunos dicen, bueno, como es para el Señor, va. Como salga. Como salga. Ajá. O dice, Dios me entiende, ¿verdad? Correcto. Y Dios comprenderá. Pero no, hay que darle lo mejor para el Señor. Eso usted lo ha mencionado como la exigencia. ¿Así es? En parte, ajá. Sí. Una de las exigencias que hay que saber entonces a quién adorar. Y si sabemos a quién adorar, lo hacemos de la mejor manera, va, pastor. Tener el deseo. El deseo de hacer lo mejor para el Señor, porque seguramente lo mejor que le podemos dar al Señor no es lo mejor del mundo, seguramente, ¿verdad? Pero es lo mejor que le podemos dar, y desde el momento en que le damos lo mejor que tenemos, Él se glorifica. Un adorador o una adoradora, cabe la aclaración, ¿verdad? Porque Dios usa mujeres, usa hombres de igual manera, jóvenes, señoritas. Dios es un Dios incluyente, no excluyente, ¿verdad? Un adorador o una adoradora espiritual se sentirá desafiada o desafiado e inspirado a prepararse y a crecer en todos y cada uno de los aspectos de su vida, sea este aspecto teológico, bíblico, intelectual, para este efecto del que estamos hablando, en el aspecto musical o emocional, y principalmente en el aspecto espiritual. La falta de conocimiento o de sabiduría en los diferentes ámbitos de nuestra vida provocará tarde que temprano una ignorancia que nos llevará a una adoración vacía y sin sentido. He ahí la importancia, ¿verdad? Y no nos enfoquemos solamente en lo musical, porque ser buen músico para la gloria de Dios es lindo, y qué bueno por aquellos, ¿verdad?, que buscamos la excelencia en la musicalidad. Pero al hablar de esta exigencia, Jesús se enfoca integralmente, teológicamente, bíblicamente, en el conocimiento de Dios, pero sobre todo, principalmente, en el aspecto espiritual, que nuestro espíritu anhele que la presencia del Señor sea honrada y levantado el nombre de Cristo en lo que hacemos, en este caso para este tema, en la adoración. Excelente. Exacto. Prácticamente no hay que ser solo un artista, sino que hay que ser un adorador. Un artista viene de la palabra arte, porque tiene dedicación, esmero, pule lo que hace, y eso es excelente. Pero también está el área de ser adorador, en donde tiene que ver con su alma, su espíritu, su entrega, amén, su voluntad al Señor. De esa manera hay que adorar al Señor. Amén. Continuemos. Pastor Max Mancio está con nosotros, de Iglesia Príncipe de Paz de Mazatenango, Colonia La Independencia. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias a todos los de Mazate que están viendo, y dejen ahí su comentario. Gracias, pastor, por compartir con nosotros este tema tan importante. Gracias a usted, Pastor Delgas, por este momento para compartir. Les decía al principio, ¿verdad?, dos frutos que ya los vimos, una exigencia, y lo último que les mencionamos al principio fue una promesa. Amén. En la cual nos vamos a enfocar ahorita. El versículo 23 y 24 de este pasaje en el que estamos dice que la hora viene, empieza diciendo Jesús. ¡Wow! La hora viene, una expresión profética. El profeta por excelencia de todos los tiempos es Cristo Jesús. Amén. Y él empieza diciéndole en este último pasaje, en este último lapso de esta historia, le dice a la mujer samaritana, la hora viene. Es una expresión profética. Jesucristo ya había visionado los tiempos actuales, y es innegable, ¿verdad? Tenemos que aceptarlo. Tristemente, los tiempos son difíciles, pastor. Creo que nadie puede decir que tenemos la nación que Dios quiere, porque definitivamente los gobernantes de nuestra nación hacen caso omiso a la voz de Dios. Entonces eso lo único que trae es tristeza y destrucción, ¿verdad? Y no podemos negar que los tiempos actuales son tiempos críticos, son tiempos difíciles, son tiempos de desastres naturales y también de desastres sociales. Ajá. La violencia, las extorsiones, todos esos son desastres sociales que suceden. Pero la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, dice la palabra, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir eso? El Señor está dispuesto. El Señor está esperando que se levanten adoradores, adoradoras, que con su adoración, valga la redundancia,
transformen, revolucionen, no solamente sus vidas, sus familias, sus iglesias, sino también sus ciudades. Amén. Y eso está disponible para todos, pastor. Todo el que se disponga, todo el que quiera llenar los requisitos de esta exigencia que Jesús dio anteriormente, va a poder ser levantado y usado. Jesús dice, también sigue diciendo en este pasaje, y ahora es, dice, ya es un tiempo presente. Como Jesús ya había visionado la adoración, y ya él podía ver, ¿verdad? Desde que vino a esta tierra, él ya podía ver los tiempos y los finales de los tiempos. Porque él no tiene pasado, presente ni futuro, sino que él es eterno. No tiene límite en ningún sentido. Su presencia, su poder está en todo lugar, y en los tiempos él los tiene bajo su control. Desde que Cristo murió en la cruz por ti y por mí, el velo del templo, la palabra es clara en los evangelios cuando dice que cuando Jesús entregó el Espíritu, el velo del templo fue roto. Así es. Dios estaba diciendo con ese acto, yo quiero tener contacto directo, relación, comunión directa con mi pueblo. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a nosotros que somos su pueblo, ya no quiero intermediarios, ya no quiero que nada se interponga entre ustedes, su adoración y yo. Abrió las puertas del Señor para que pudiera entrar todo el que quisiera. Cuando el velo se rompe, todas las separaciones del pueblo de Dios con su presencia son anuladas. También leemos que Jesús dice, ya en las últimas palabras con la samaritana, Jesús le dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y quiero que nos enfoquemos y que pongamos fina atención en esa palabra. Busca. Dios te está buscando a ti. La palabra de Dios dice que no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Eso es poderoso. Eso es poderoso. El infinito, el todopoderoso, el ilimitado, el que todo lo puede, el que todo lo tiene, buscando a los limitados, a los finitos, a los débiles que somos nosotros. Y es una palabra para todo el que esté escuchando esta pequeña reflexión. Todo el que esté escuchando esta reflexión puede entender hoy que el Padre lo ha estado buscando. Aleluya. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero si estás escuchando esta reflexión, es porque Él te encontró, porque te buscó previamente. Y si no rechazas esa voz que te está diciendo hoy, te llamo, te atraigo, te quiero usar, te quiero bendecir, quiero convertirte en un adorador o en una adoradora en espíritu y en verdad, si no rechazas esa voz, ese llamado, estoy seguro que tú eres parte de esa generación y de este tiempo glorioso que Dios va a levantar y va a usar para hacer y descender con su presencia mucho más grandemente de lo que hemos visto en otros tiempos. Porque si los tiempos se ponen difíciles y el pecado aumenta, sepamos que la gracia de Dios aumenta mucho más para levantar hombres y mujeres que establezcan el reino de Dios en la tierra. Amén. Gloria al Señor. De tal manera que la relación que tenemos con el Señor debe ser una relación espiritual. Amén. Una adoración, no solo con palabras, con hechos, sino que una transformación completa de nuestra vida. Él se lo merece. De hecho, dice la palabra también que nosotros, los seres humanos, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Amén. ¿Qué esperas? Si eres un adorador, gloria al Señor. Si todavía no te has unido para adorar al Señor, al cuerpo de Cristo, pues únete, porque debes de adorar a aquel que ha hecho cielo, tierra, mar y todo lo que existe. El mismo hombre fue creado por nuestro Dios, fue formado por nuestro Dios. Qué especial, Pastor Max. Gracias por compartirnos. Yo quisiera pedirle que usted pudiera orar por nuestra audiencia que está viendo esta transmisión. No esperábamos que venía el sol, pero nos estaba pegando fuertemente el sol. Ya se ha ido un poquito, pero qué bendición, porque usted ha estado ahí presente, oyendo, escuchando este tema tan especial. Pastor Max, el tiempo es suyo. Amén. Oramos en el nombre de Cristo. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por esta palabra que has traído a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros espíritus, Señor. Sabemos que tú buscas
adoradores en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que tú anhelas, Señor, cada día formar en cada uno de tus hijos y de tus hijas un corazón conforme a tu corazón, Señor. Y estamos creyendo, Señor, que este es un tiempo y es una generación que tiene la posibilidad, la facultad y el poder y la gracia para levantarse y proclamar tu nombre por medio de la alabanza y la adoración. Que pueda haber en cada adorador y adoradora de tu nombre, Señor, ese deseo de dar los frutos, de proclamar, Señor, las grandezas de tu nombre y sobre todo de cumplir, Señor, con esos requisitos que tú desarrollas en este pasaje para poder convertirnos en adoradores y adoradoras de tu santo nombre. Creemos, Señor, por un tiempo glorioso, porque aunque el enemigo se levante, estamos seguros que más poderoso es el que está con nosotros y que somos, como dice tu palabra, más que vencedores en Cristo Jesús. Así lo creemos, así lo proclamamos, así lo declaramos y así veremos que será hecho, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Amén. ¡Aleluya!